Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el concepto de campo eléctrico. Vamos a determinar el campo eléctrico debido a una carga puntual y también el campo eléctrico debido a un sistema de cargas puntuales. Antes de iniciar con esta clase, siempre las recomendaciones de la lectura paralela para poder comprender mejor los conceptos, independiente pues de qué libro se utilice de física. Pero en esta clase pues vamos a determinar lo que en la pantalla lo estamos viendo: campo eléctrico debido a una carga puntual y el campo eléctrico debido a un sistema de cargas puntuales, esperando pues que lo que vamos a ver se pueda comprender y que también pues sea significativo para el lector. Entonces, iniciemos. Antes de empezar con el concepto mismo de campo eléctrico, veamos mejor una serie de conceptos que se pueden relacionar solamente con la palabra campo. Podemos relacionar la palabra campo, como podemos ver ahí en la figura, pues que se trata de un campo de fútbol, ¿verdad? Una zona geográfica delimitada y marcada. Podemos referirnos a eso cuando queramos entender el concepto de campo. Pero también alguien puede decir que para él el concepto de campo también se puede referir a una zona donde hay una plantación, en este caso un campo de flores, ¿verdad? Una zona delimitada donde pues existe una gran cantidad de flores. También se está refiriendo pues a una zona geográfica o una región, también se puede decir, ¿verdad? Pero también eh, podemos relacionar el concepto de campo, ¿verdad?, a un ojo humano, ¿verdad? Toda la zona que un ojo humano pues en buen estado puede ver, ¿verdad? Toda el área, todo alrededor de ese ojo humano. Si el campo visual está bien, pues son zonas visibles, ¿verdad? Con respecto a eso, pues también existe un examen que los oftalmólogos hacen con frecuencia, que es para determinar si existe alguna zona, alguna región donde un ojo humano pues ya no puede ver. Es decir, zonas donde la visión se ha perdido. Y ese examen se llama campimetría. Es un test de campo visual, para que los resultados son bien sencillos, donde en el test las zonas oscuras o negras son zonas de campo visual muerto, ¿verdad? Y le sirve al oftalmólogo para poder determinar algunas eh, medicinas pues o sugerencias o tratamientos para poder detener esa degeneración. Bueno, aquí tenemos tres casos pues relacionados a un concepto que tal vez lo podemos relacionar, ¿verdad? Pero en los tres casos y también el caso de la campimetría, pues el término común está relacionado con una zona o una región, ¿verdad? Entonces veamos ahora el concepto de campo eléctrico. ¿Cuál es la definición para poder comprenderlo mejor? Y su definición dice así: se dice que en la región del espacio que rodea un objeto cargado existe un campo eléctrico. Cuando un objeto cargado entra en este campo eléctrico, una fuerza eléctrica actúa sobre él. Ese es el concepto de campo eléctrico. Si podemos ver la definición, se refiere también a una región del espacio, a una zona. Dice que rodea un objeto cargado. Dice que cuando un objeto cargado, que es otro, entra en ese campo eléctrico, una fuerza eléctrica actúa sobre él, sobre ese objeto que entra en esa zona. Entonces, esta es la definición de todo objeto cargado alrededor o en las regiones del espacio.
eh, existe un campo eléctrico. Cuando un objeto cargado entra en esa zona, ese objeto experimentará una fuerza de origen eléctrico. Entonces veamos la definición para poderla comprender con una figura. Ahí tenemos una carga que abajito pues dice que es una carga fuente. Es una carga que más adelante vamos a ver que es una carga que produce, más adelante pues lo vamos a ver como líneas de fuerza, líneas de campo eléctrico, etcétera. Es una carga fuente y está cargada positivamente. Y le hemos puesto acá que va a tener una carga Q. Q mayúscula, puede ser Q minúscula, bueno, depende de la nomenclatura, pero no hay que confundirnos. ¿Qué me dice la definición de campo eléctrico? Que aunque no lo veamos, en el espacio o en la región, ¿verdad?, de ese objeto cargado, ¿verdad?, todo alrededor, genera ese objeto cargado un campo eléctrico, ¿verdad?, que no lo podemos ver. ¿Qué me dice la definición? Que cuando en esa zona entra una carga, un objeto cargado, que aquí le hemos puesto Q sub 0 a ese objeto cargado, dice la teoría que ese objeto experimentará una fuerza eléctrica. Así me dice la definición. Entonces, repitiendo, tenemos ese objeto cargado que es una carga fuente de carga Q mayúscula. Alrededor de esa carga fuente pues existe un campo eléctrico o una región, ¿verdad? Cuando en esa región entra un objeto cargado, que aquí lo hemos puesto como Q sub 0, dice la teoría que esa carga, ese objeto, experimentará una fuerza de origen eléctrico. Y ahí está, una fuerza eléctrica repulsiva. Dice la teoría que esa carga Q sub 0 se le denomina carga de prueba, ¿verdad? Porque sirve para probar que en esa región hay un campo eléctrico producido por este objeto que está cargado. ¿Sí? Y por definición, esa carga de prueba es positiva. Por eso, más y más, va a haber una fuerza eléctrica repulsiva sobre él, ¿verdad? Y también debe ser muy pequeña, ¿verdad?, en magnitud, para que no afecte pues la distribución de campo eléctrico de la carga fuente, porque si no también estaría esta carga Q sub 0 generando su propio campo eléctrico, pero a esta se le denomina carga de prueba y es positiva y muy pequeña. Continuemos. Dice acá que el campo eléctrico en un punto en el espacio, como la fuerza eléctrica F sub E, que actúa sobre una carga de prueba positiva Q sub 0, colocada en ese punto, dice, dividida entre la carga de prueba. Lo que acabamos de leer es nada más ni nada menos que la definición de campo eléctrico para poder calcular en otros aspectos, ¿no?, o cuantificar su magnitud. Entonces vamos a ver con la definición. Cuando estemos utilizando una E mayúscula, ese va a ser para nosotros campo eléctrico y va a ser igual a la fuerza eléctrica dividida entre la carga de prueba. Así la vamos a cuantificar. Campo eléctrico va a ser igual a la fuerza eléctrica dividida entre la carga de prueba. En el Sistema Internacional de Unidades, la fuerza eléctrica se mide en newton y la carga pues se mide en coulomb. Entonces las unidades de campo eléctrico en el Sistema Internacional son los newton sobre coulomb, newton por coulomb. Esas son las unidades de campo eléctrico. Entonces, continuemos. Decimos que en un punto existe un campo eléctrico. Así es, que es la que genera la carga fuente. Si una carga de prueba en dicho punto experimenta una fuerza eléctrica. Así es lo que acabamos de leer en la definición. Dice además que el campo eléctrico es un vector.
que toma la dirección de la fuerza eléctrica. Pero si vemos ahí la estructura matemática o la fórmula, si la queremos ver así, el campo eléctrico es un vector porque la fuerza eléctrica es un vector. Entonces tengo un vector entre un escalar, pues nos va a dar un vector. Entonces el campo eléctrico es un vector cuya dirección se le proporciona la fuerza eléctrica. Si la fuerza eléctrica va para la derecha, bueno, el campo eléctrico lleva en la misma dirección. Pero que no se nos olvide que la dirección de campo eléctrico es generada por esa fuerza eléctrica. Y hay que tener cuidado con este aspecto más adelante. Continuemos. Entonces veamos el campo eléctrico producido por una carga puntual. Veamos qué estructura matemática va a tener el campo eléctrico producido por una carga puntual. Imaginemos acá que tenemos en esa figura una carga Q que está positiva, ¿verdad? Y que por el concepto que acabamos de ver, en el espacio que rodea esta carga, que es la carga fuente, genera un campo eléctrico. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, colocamos una carga de prueba Q sub 0. ¿Y qué me dice la teoría? Que una fuerza eléctrica actúa sobre él. Positivo con positivo. En este caso va a haber un campo eléctrico repulsivo, ¿verdad? Y medimos la distancia R entre la carga fuente y la carga Q sub 0, que es la carga de prueba. Entonces queremos medir o cuantificar el campo eléctrico producido por esa carga puntual. ¿Qué estructura matemática va a tener? Bueno, veamos. Por la definición, campo eléctrico va a ser igual a fuerza eléctrica dividida entre carga de prueba. Esa es la definición y la expresión algebraica para medir campo eléctrico. Pero veamos, aquí tenemos por la fuerza eléctrica, por lo que vimos en la clase pasada, por la ley de Coulomb, esa fuerza eléctrica se podría colocar así. Para campo eléctrico es igual, fuerza eléctrica es la constante de Coulomb, que también es igual 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, por la magnitud de la carga Q, que sería esta carga, por la magnitud de la otra carga, que sería la carga de prueba, que es Q sub 0, dividida entre la distancia entre esas dos, la carga fuente y la carga de prueba al cuadrado. Todo eso, pues, y lo podemos ver acá, multiplicado por la carga de prueba, ¿verdad? Aplicando ahí la ley de Coulomb. Como podemos observar, la carga de prueba se elimina y nos quedaría que el campo eléctrico producido por una carga puntual va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 Q, que es la carga fuente, divide entre la distancia al cuadrado donde se evalúa el campo eléctrico. Y ahí tenemos ya la expresión algebraica para cuantificar el campo eléctrico producido por una carga puntual. Aquí está su estructura algebraica. Verás el campo eléctrico debido a una carga puntual. Y como podemos ver, es independiente de la carga de prueba. Miren, aquí no aparece la carga de prueba, solamente la carga fuente, la carga que genera ese campo eléctrico. Entonces aquí tenemos la expresión algebraica que nos va a permitir cuantificar campo eléctrico debido a una carga puntual, donde aquí tenemos pues 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, que es la constante de Coulomb, la carga fuente y la distancia al cuadrado a donde se evalúa campo eléctrico, o es decir, la ubicación donde colocamos esa carga de prueba. Y aquí tenemos campo eléctrico debido a una carga puntual, pero en formato vectorial, ¿verdad? Porque no se nos olvide que es un vector. La fuerza eléctrica es un vector, campo eléctrico es un vector. Aquí está su estructura matemática, pero en formato vectorial, para que no se nos olvide que este lambda pues es el vector de posición.
¿verdad? Si ya se nos olvidó un poco, hay que ir a repasar, ¿verdad? ¿Cómo hago para poder determinar ese vector de posición? Continuemos. Veamos ahora cuál es el campo eléctrico producido por un sistema de cargas puntuales. Como vimos en la clase pasada, cuando hablamos de un sistema de cargas puntuales, estamos refiriéndonos a no a 1, ni a 2, ni a 3, ni a 4, a más, ¿verdad? Innumerables cargas puntuales, pero para eh, un ejemplo sencillo, pues veamos qué ocurre con esas tres cargas puntuales, ¿verdad? Que más adelante pueden estar distribuidas en diferentes formas, pero veamos aquí qué ocurre. Aquí tenemos tres cargas puntuales, Q sub 1 es positivo, Q sub 2 es positiva y Q sub 3 es positiva. ¿Qué me dice la teoría? Bueno, que en el espacio que rodea un objeto cargado, ¿verdad? Va a existir un campo eléctrico en, alrededor o en el espacio que rodea un objeto cargado. Este creará un campo eléctrico. Miren, que me dice la teoría que para medir ese campo eléctrico utilizamos una carga de prueba que es Q sub 0, que ya se dijo que es bien pequeña. Bueno, entonces, ¿para qué sirve esa carga de prueba? Para medir la intensidad de ese campo eléctrico. Recuerden que matemáticamente, pues, ese campo eléctrico depende de la magnitud de esa carga fuente. Para si tiene bastante carga, pues va a producir bastante campo eléctrico. Pero también es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Para mayor separación, el campo eléctrico disminuye. Pero regresemos a esto. Aquí tenemos tres cargas fuentes, Q1, Q2 y Q3, y cada una de ellas está generando un campo eléctrico. Para saber que ahí existe un campo eléctrico porque no lo vemos, utilizamos esa carga de prueba Q sub 0. Entonces vamos a medir el campo eléctrico sobre esa carga de prueba. Pero ahora hay un sistema de cargas puntuales. Entonces veamos el campo eléctrico de cada uno de ellos. Entonces medimos desde la carga de prueba hasta la carga Q sub 1, una distancia R1. Lo mismo desde carga de prueba Q sub 0, una distancia hasta Q sub 2, una distancia R2 y una distancia R3 desde Q sub 3 hasta la carga de prueba. Y aplicamos lo que aprendimos en la clase pasada. Recuerden que la carga de prueba por definición es positiva. Vamos con la primera, positiva y positiva. Va a haber un campo eléctrico 1 repulsivo. Miren, siempre en esta misma línea de acción. Veamos con la 2, positiva y positiva. Va a haber un campo eléctrico repulsivo producido por Q sub 2, que le vamos a poner campo eléctrico 2. Vamos con la tercera, positiva y positiva. Va a haber un campo eléctrico 3 repulsivo. Y aquí tenemos que se nos genera un diagrama vectorial de campos. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Bueno, vamos a tener que calcular el campo neto, el campo total o el campo resultante, que es lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para calcular el campo eléctrico total? Bueno, tenemos que calcular el campo eléctrico 1, que ya sabemos que tiene esta estructura, para producido por Q sub 1, dividida entre la distancia del 1 al cuadrado, donde está la carga de prueba, y ya sabemos que esta es la constante de Coulomb. Aquí tenemos para calcular el campo eléctrico 2, cambia porque es producido por la carga puntual 2 y una distancia 2. Campo 3 también debido a la carga 3
hasta una distancia 3. ¿Verdad? Aquí tenemos la estructura algebraica para medir el campo eléctrico, donde ya se dijo, ¿no?, que mientras mayor sea esa carga, mayor será el campo eléctrico. Pero también si está más cerca, su intensidad también aumenta. Cuando está lejos, pues disminuye. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá para encontrar el campo eléctrico total producido por un sistema de cargas puntuales? Bueno, tenemos que aplicar el principio de superposición, es decir, un análisis vectorial. Mira, el campo eléctrico neto va a ser igual al campo eléctrico 1 vectorial más el campo eléctrico 2 vectorial más el campo eléctrico 3 vectorialmente más el campo eléctrico n, ¿verdad? Porque podemos tener más cargas puntuales, ¿verdad? Entonces tenemos que repasar el análisis vectorial, encontrar por cualquier método, ya sea componentes rectangulares o el método del triángulo, ¿verdad?, el vector campo eléctrico neto, y si nos piden, pues la dirección, ¿verdad?, el análisis vectorial, que no, si ya se nos olvidó, bueno, tenemos que repasar el análisis vectorial, una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones. Continuemos. Veamos ahí en un pequeño resumen. Bueno, ya vimos en esta clase el concepto de campo eléctrico. Su definición: campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica dividida entre esa carga de prueba. Ya vimos el concepto y hay que manejarlo. También ya vimos cómo cuantificamos el campo eléctrico producido por una carga puntual. Tiene esta estructura matemática. Acabamos de ver el campo eléctrico neto debido a un sistema de cargas puntuales, ¿verdad? Y no olvidar el análisis vectorial. Pero no hay que olvidarse que estamos midiendo campo eléctrico y que también es un vector. No olvidemos ese análisis. Y aquí tenemos una tablita que nos va a servir, ya sea en este tema o en los temas anteriores, para poder utilizar cuando tengamos ya ejercicios de aplicación, ¿verdad? Donde tenemos la partícula, tenemos electrón, protón, neutrón, tenemos cuál es la carga en Coulomb, el electrón menos 1.60 por 10 a la menos 19 Coulomb, el protón más 1.60 por 10 a la menos 19 Coulomb, y el neutrón pues es neutro, es cero. Aquí está la masa del electrón, 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. La masa del protón, 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y el del neutrón en la misma masa de protón, 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Pero solamente como factores que tenemos que tener presentes y que no se nos olvide, ¿verdad? Cuál es la masa del electrón, del protón, neutrón, la carga, porque después vamos a ver cuando tengamos la oportunidad de la resolución de ejercicios, ¿verdad?, que ya no nos dicen qué tal partícula de prueba es, sino que ya nos dicen qué objeto es. Continuemos. Igual como hicimos con la ley de Coulomb, ¿verdad?, vamos a tener ejercicios donde existen más de una partícula que pueden estar alineadas en un eje, ¿verdad?, y que por ahí pongamos una carga de prueba, ¿verdad? Y ya sabemos que la zona donde la podemos colocar es infinita, ¿no? Hay infinitas partes donde lo podemos colocar. También vamos a tener más adelante problemas donde hay un campo eléctrico sobre un péndulo. Miren, aquí nos dan la masa de esa nuez, ¿ve? Y hace esa forma con ese campo eléctrico. También se nos va a generar, ¿verdad?, que a través de un péndulo, pero ese péndulo también con todo el sistema se está acelerando verticalmente, ¿verdad? Son problemas ya de aplicación
que hay que tener cuidado, porque también no solo se trata de era la fórmula, colocarle y ya estuvo. Cuidado, eso no se la física no es así. Pero también problemas donde tenemos que combinarlo con los diagramas de cuerpo libre de partículas, ¿verdad? De fuerzas externas de contacto, planos inclinados, etcétera, ¿verdad? Y también como ejemplo en esta figura, ¿no? Donde hay un campo eléctrico producido por placas paralelas, lo vamos a ver y más adelante, pero aquí solamente se está queriendo relacionar ese campo eléctrico con un péndulo simple, pues que está oscilando en un círculo generando un radio R. Bueno, y ese es el cuidado que tenemos que tener, pero porque no solamente se trata de utilizar la fórmula, de manejar el concepto, sino que es relacionarlos con otras áreas que el lector eh, tiene que estar ya listo. Por eso se recomienda la lectura paralela y la revisión de conceptos, verán los anteriores con los nuevos, para que el aprendizaje pues se vaya generando y sea significativo. Bueno, con respecto a la clase, pues hasta aquí llegamos, esperando que se haya comprendido el concepto de campo eléctrico debido a una carga puntual, para la carga de prueba, para qué sirve, para el campo eléctrico debido a un sistema de cargas puntuales, el análisis vectorial, ¿verdad? Y el cuidado que tenemos que tener cuando lo relacionamos con otros otras áreas, pues, péndulos, planos inclinados, partículas, fuerzas de contacto, bueno, etcétera, etcétera. Estoy esperando que se haya comprendido y que sea de utilidad. Saludos y bendiciones a todos. Bueno, en esta ocasión vamos a resolver un problema que dice así: calcular en qué punto de la recta que une dos cargas, Q1 igual a 4 microcoulomb y Q2 igual a 2 microcoulomb, separadas 80 centímetros, se anula el vector campo eléctrico. Ahí está la respuesta a la que tenemos que llegar. Ya lo vamos a resolver, no sin antes pues identificar lo importante. Número 1, estamos en el tema de campo eléctrico debido a dos cargas puntuales. Y ahí está la expresión matemática que nos permite calcular el vector campo eléctrico, ya sea utilizando esta expresión o la expresión más general que conocemos. Número 2, para probar que existe un campo eléctrico, pues utilizamos una carga de prueba, que por definición pues es positiva. Y número 3, vamos a tener que utilizar también el análisis vectorial para la solución. Regresemos a los datos que nos genera este ejercicio. Nos dice que la carga Q1 es de 4 microcoulomb, la carga Q2 es de 2 microcoulomb, ambas positivas, y que están separadas una distancia de 80 centímetros, una con respecto a la otra. Me preguntan que encontremos cuál es la posición donde el campo eléctrico producido por ambas se anula. Veamos un esquema que nos facilite la solución. Ahí tenemos la recta y la ubicación de la carga 1 y la carga 2, que están sobre esa línea separadas a una distancia de 80 centímetros. Entonces me pide el ejercicio que encontremos en dónde vamos a ubicar una carga de prueba para que el campo eléctrico producido por ellas dos se anule. Antes de plantearlo, pues aquí tenemos la expresión que nos genera las líneas de fuerza eléctrica que, valga la redundancia, genera cada una de esas cargas. Como son positivas, la dirección de esas líneas de fuerza son radiales hacia afuera, que nos da también la dirección del campo eléctrico que produce cada una de ellas. Y vamos a utilizar
la siguiente figura que nos va a representar la carga de prueba, que solamente sirve para probar, valga la redundancia también, si existe o no un campo eléctrico. Entonces, ¿dónde vamos a probar o dónde la vamos a colocar, más bien dicho, esa carga de prueba? Tenemos tres opciones. Una a la izquierda de Q sub 1, que está ubicada acá. La otra sería entre Q sub 1 y Q sub 2. Y la tercera ubicación sería a la derecha de Q sub 2. ¿En dónde la vamos a ubicar? Una de esas tres posiciones tiene que ser la correcta. Entonces evaluemos campo eléctrico para saber en qué posición vamos a colocar esa carga de prueba donde los campos eléctricos pues se anulan. Eliminemos ahí las líneas de fuerza que produce cada carga o que genera cada carga y evaluemos campo eléctrico en esas tres posiciones. Una de ellas tiene que ser la correcta. Vamos a probar en primera oportunidad un punto que está a la izquierda de Q sub 1. Vamos a evaluar campo eléctrico. La Q sub 1 es positivo y la carga de prueba es positivo. Va a sentir un campo eléctrico repulsivo, ¿verdad? Producido por la carga 1, campo eléctrico 1, un campo eléctrico repulsivo. Vamos con la carga Q sub 2, va a generar un campo eléctrico también, más con más, un campo eléctrico repulsivo, E sub 2. Si sumamos vectorialmente, vamos a tener un campo eléctrico total hacia la izquierda. Significa que en este punto o en esa ubicación, el campo eléctrico total no se anula. Vamos a hacer lo mismo a la derecha de Q sub 2. La Q sub 1 genera un campo eléctrico a esta carga de prueba, más con más, un campo eléctrico 1 repulsivo, producido por la carga 1. Vamos ahora con la carga 2, más con más, un campo eléctrico repulsivo. ¿Ya? Sumamos vectorialmente y en esa ubicación el campo eléctrico total va a existir y va a ir dirigido hacia la derecha. Significa que en esa ubicación tampoco lo vamos a colocar. Significa ¿no? que la única ubicación donde el campo eléctrico neto se anula sería en esa ubicación entre Q sub 1 y Q sub 2. Verifiquemos. Más con más, esa carga de prueba va a sentir un campo eléctrico 1 repulsivo. Veamos con la carga Q sub 2. Más con más, un campo eléctrico 2 repulsivo. Y ahí podemos ver por un análisis vectorial que el campo eléctrico neto pues se anula, ¿verdad? Se cancela. Entonces significa que en ese punto pues o en esa ubicación es que vamos a resolver este ejercicio. Entonces, como ya sabemos que va a estar la partícula o la carga de prueba entre Q sub 1 y Q sub 2, ahí está un diagramita que nos va a simplificar con respecto a las distancias donde vamos a evaluar campo eléctrico producido por cada una de las cargas que tenemos ahí, Q sub 1 y Q sub 2. Como el campo eléctrico neto se cancela o se anula entre Q sub 1 y Q sub 2, vamos a medir la distancia X entre Q sub 1 y la carga de prueba. Y como entre X1 y X2, Q sub 1 y Q sub 2, hay una distancia de 80 centímetros, entonces la distancia entre Q sub 2 y la carga de prueba sería 80 menos X. Eso nos va a servir para evaluar campo eléctrico, específicamente cuando ubiquemos la distancia donde evaluamos campo eléctrico producido por cada una de esas cargas. Aquí tenemos la expresión matemática que nos va a generar pues, la solución de este ejercicio. Como el campo eléctrico 1 va hacia la derecha, va a ser un campo eléctrico positivo. El campo eléctrico generado por Q sub 2 va a ir a la izquierda, va a generar un campo eléctrico negativo. Todo eso va a ser igual a 0. E sub 1 va a ser igual a E sub 2. Sería una igualación de campos en ese punto, ¿verdad? Para que el neto, pues, el campo neto se cancele. Vamos a utilizar esa expresión
para ambos campos, que el campo va a ser igual a la constante de Coulomb por la carga que produce el campo entre la distancia al cuadrado donde evaluamos campo eléctrico. Entonces nos quedaría para S1 la constante de Coulomb por la carga 1 entre la distancia al cuadrado. ¿Cuál sería la distancia al cuadrado? Sería esta distancia X, la distancia entre Q1 y la carga de prueba al cuadrado, igual al campo eléctrico 2, la constante de Coulomb por la carga Q2 que produce ese campo, dividido entre la distancia al cuadrado, es decir, la distancia entre Q2 y la carga de prueba, que sería 80 menos X, todo eso al cuadrado. Podemos eliminar en ambos términos la constante de Coulomb y la expresión nos quedaría así: Q1 entre X cuadrado es igual a Q2 entre 80 menos X al cuadrado. Vamos a mandar multiplicar 80 menos X al cuadrado con Q1 y X al cuadrado a Q2, quedándonos así. El siguiente paso sería mandar a dividir Q1 a todo este término, quedándonos así: 80 menos X al cuadrado igual a Q2 entre Q1 por X al cuadrado. El siguiente paso vamos a desarrollar este binomio, nos quedaría así: el cuadrado del primero, 80 al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, 2 por 80, 160 por X, más el cuadrado del segundo, que sería X cuadrado, va a ser igual a Q2, que aquí lo tenemos a 2 microcoulomb, entre Q1, que es 4 microcoulomb, por X al cuadrado. Nos quedaría así: 80 al cuadrado 6400 menos 160x más x cuadrado igual 2 entre 4, pues 1/2 por x cuadrado. Las unidades se anulan. El siguiente paso es mandar a restar este 1/2 de x cuadrado al otro lado de la igualdad. Nos quedaría así: 6400 menos 160x más x cuadrado menos 1/2 de x cuadrado. Este término queda igual, este término queda igual, y 1 menos 1/2 de x cuadrado nos va a dar 1/2 de x cuadrado, quedándonos así y ordenándolo: 1/2 de x cuadrado menos 160x más 6400 igual a 0. Y tenemos una función cuadrática, ¿verdad?, que su solución nos va a dar matemáticamente dos respuestas, que físicamente pues a veces solamente nos quedamos con una físicamente, aunque matemáticamente pues esa cuadrática o esa función cuadrática tira dos respuestas. Entonces, utilizando la calculadora, aunque al final vamos a dejar el paso a paso de la función general de la cuadrática, nos quedaría así: que la primera respuesta que nos va a dar esa función cuadrática sería que la distancia x1 es igual a 273.14 centímetros, ¿verdad? Y esa distancia pues la descartamos físicamente, ¿verdad? Porque no es imposible, porque la distancia entre esas dos cargas es 80 centímetros y no puede haber una distancia mayor a 80 centímetros. La solución 2 va a ser igual a 46.86 centímetros, que es la respuesta pues a este ejercicio. Pero esa distancia sería la distancia entre Q2 y la carga de prueba, pero también la distancia entre, Q1 y la carga de prueba. Entonces también tenemos que saber la distancia entre Q2 y la carga de prueba. ¿Cómo la encontramos? Solamente restamos 80 centímetros menos esa distancia, 46.86 centímetros. Nos va a dar 33.14, que es la respuesta que arroja este ejercicio. ¿Cuál es esa distancia? La distancia entre Q2 y la carga de prueba. Ambas pues son correctas, solamente hay que especificar con respecto a qué carga pues es esa posición. Bueno, ahí tenemos la solución y aquí dejo la solución de la cuadrática paso a paso. Ahí está la expresión.
Ahí están los coeficientes A, B y C, la ecuación general de esta cuadrática, y pues solamente la sustitución, ¿verdad? La evaluación del discriminante, y pues el procedimiento sencillo para encontrar x1, que ya se dijo anteriormente que es descartado, x2 que es correcto pero es la distancia con respecto a q1, y restándole 80 menos x2, 46.86, nos da la distancia que arroja este ejercicio, 33.14 centímetros con respecto a q2. Bueno, con esto queda resuelto este ejercicio de campo eléctrico producido por cargas puntuales, esperando que se haya comprendido y que también sea de utilidad. Saludes. Bueno, en esta ocasión vamos a resolver un problema que dice así. En la figura se muestra un bloque de masa M igual a 0.5 kilogramos y carga eléctrica Q igual a 50 coulombs en equilibrio sobre el plano inclinado liso. Determine la magnitud de la intensidad de la fuerza eléctrica debido al campo eléctrico uniforme. Tomemos la gravedad igual a 10 metros por segundo cada segundo. Ahí está la respuesta a la que tenemos que llegar y la figura que ya la vamos a retomar. No sin antes pues identificar lo importante. Número 1, estamos en el tema de campo eléctrico debido a cargas puntuales. Ahí está la expresión matemática para calcular el campo eléctrico debido a cargas puntuales. Para evaluar campo eléctrico pues también se hace uso de una carga de prueba. Ahora aquí la carga de prueba va a ser en este caso pues el objeto de masa M. Y número 3, vamos a hacer el análisis vectorial para poder encontrar esa fuerza que nos está pidiendo este ejercicio, esa fuerza eléctrica. Entonces volvamos ahí a la figura. Ahí tenemos un bloque de masa M, el cual está en equilibrio en ese plano inclinado liso, 37 grados respecto a lo horizontal, y que está dentro de un campo eléctrico uniforme. Ahí tenemos las líneas de campo eléctrico que van de derecha a izquierda. Significa que alguien por acá o algo por acá está produciendo ese campo eléctrico y que mantiene en equilibrio ese objeto de masa M. Ahí están los datos nuevamente. La masa de ese objeto 0.5 kilogramos, la carga que tiene ese objeto es 50 coulombs, que tomemos la gravedad como 10 metros por segundo cada segundo, y nos pide que encontremos la intensidad de la fuerza eléctrica que siente ese objeto. Entonces resolvámoslo. Vamos a dibujar un diagrama de cuerpo libre de ese objeto de masa M. Como está en ese plano inclinado, vamos a utilizar ese marco de referencia justamente inclinado también. Ahí tenemos la ubicación Y, que es perpendicular al plano, la partícula que es la masa que estamos analizando, el eje X sobre el plano inclinado, 37 grados que representa el ángulo con respecto a la horizontal que tiene ese plano inclinado que es liso. Entonces dibujemos todas las fuerzas que están actuando sobre ese objeto de masa M. Mira, como tiene masa, tiene peso, y el peso es igual a masa por gravedad. Como podemos observar, hay que descomponer ese peso, masa por gravedad, con respecto a ese marco de referencia inclinado que tenemos. Para ello dibujamos un paralelogramo que hace con respecto a los ejes X y Y el ángulo de 37 grados que se repite justamente acá, y vamos a descomponer el peso mg en dos componentes rectangulares. Una componente mg coseno de teta, es decir, coseno de 37 grados, que sería esta, y mg seno de 37 grados, que sería la componente que va en dirección X. Bueno, espero que el que esté viendo este video pues se recuerde cómo descomponer un vector en componentes rectangulares. Como ya se descompuso, vamos a borrar el peso originalmente, porque nos interesan las componentes rectangulares. Vamos a ver también que
ese campo eléctrico actúa sobre esa partícula justamente en esa dirección. También con nuestro marco de referencia hay que descomponer ese campo eléctrico, ¿verdad? Dibujado ahí un paralelogramo. El ángulo de 37 grados que tiene el plano inclinado se repite acá, ¿verdad? Una misma horizontal. Y vamos a descomponer el campo eléctrico con respecto a ese marco de referencia en una componente que vaya en dirección X negativa y una componente que vaya en la dirección Y negativa, ¿verdad? La componente que va en dirección opuesta al eje X sería la componente adyacente a ese ángulo, sería el campo eléctrico por el coseno de 37 grados, y la otra componente que va en el eje Y negativo sería sería E seno de 37 grados, para descomponer ahí el vector campo eléctrico. Entonces, como ya se descompuso E coseno de 37 y E seno de 37, pues vamos a borrar justamente el vector campo eléctrico. ¿Quién más faltaría ahí? Bueno, por la tercera ley de Newton, la fuerza que le hace el plano inclinado al bloque, que sería la fuerza normal. Ahí tenemos ya nuestro diagrama de cuerpo libre para esa partícula de masa m. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? Como está en equilibrio, vamos a aplicar la primera ley de Newton justamente pues en el eje de las X, y ahí tenemos que sumatoria de fuerzas en X igual a 0, ¿verdad? Positivas, plano inclinado hacia abajo va a ser positivo, es la dirección, y como está en reposo, pues apliquemos la primera ley de Newton. ¿Qué fuerzas van dirigidas en esa dirección que son positivas? Podemos ver nuestro diagrama de cuerpo libre y sería solamente esta fuerza, mg seno de 37 grados. Esa sería la fuerza en esa dirección positiva. En dirección contraria, pues en ese eje está la componente del campo eléctrico, sería menos E coseno de 37 grados, como ya no hay nada más, igual a 0. Continuemos. Al despejar nos quedaría mg por el seno de 37 grados va a ser igual a E coseno de 37 grados. Aquí estaba negativa, pasa al otro lado de la igualdad, positivo. Nos quedaría entonces así. mg seno de 37 grados es igual a campo eléctrico, pero como nos pide la fuerza eléctrica y campo eléctrico es fuerza eléctrica por unidad de carga. ¿Quién sería esa carga? Pues la carga que tiene el objeto de masa m por el coseno de 37 grados. Y aquí estaría nuestra incógnita, ¿verdad? Que hay que despejarla. ¿Qué está haciendo ahí la carga Q? Dividiendo va a pasar a multiplicar, y el coseno de 37 que está multiplicando va a pasar a dividir. Nos quedaría así: mg por la carga Q, o Q por mg, que es lo mismo, seno de 37 entre coseno de 37. Seno entre coseno pues nos va a dar la tangente de 37 grados. Entonces nos quedaría la carga Q, masa por gravedad por tangente de 37 grados, y ese es igual a la fuerza eléctrica que nos está pidiendo el ejercicio, ¿verdad? Al verla a través de un espejo, la fuerza eléctrica va a ser igual a la carga Q, la masa por la gravedad, por la tangente de 37 grados. Todos los datos son conocidos. Ahí tenemos la carga Q, la masa de esa partícula, la gravedad y el tangente o la tangente de 37 grados. Vamos a sustituir en esas expresiones los datos que nos da el ejercicio a evaluar y encontrar la intensidad de esa fuerza eléctrica que siente ese objeto que está cargado eléctricamente. Entonces nos quedaría que la fuerza eléctrica va a ser igual a la carga Q que tiene ese objeto de masa m, que es 50 coulomb, por la masa del objeto, que es 0.5 kilogramos, por la gravedad que nos dice el ejercicio que lo tomemos como 10 metros por segundo cada segundo, por la tangente de 37 grados. Al hacer la operación y verificando de no equivocarnos, nos tiene que dar que la fuerza eléctrica
que siente ese objeto de masa m es igual a 188.4 newton. Con esto pues resolvemos este ejercicio, ¿verdad? Aplicando diagramas de cuerpo libre, la primera ley de Newton y el concepto de campo eléctrico, ¿no? Que sería fuerza eléctrica por unidad de carga. Bueno, esperando que se haya comprendido, que sea de utilidad. Saludos. Bueno, en esta ocasión vamos a resolver un problema que dice así. Dentro de dos placas cargadas, positiva y negativamente, cuyo campo tiene una intensidad E, gira uniformemente una esferita de masa M y carga más Q, suspendida de un hilo de longitud L, como indica la figura. Calcular en el literal A la tensión del hilo y el literal B la energía cinética de la esferita. Ahí tenemos las dos respuestas a las que tenemos que llegar. La figura que ya la vamos a retomar, no sin antes pues identificar lo importante. Número 1, estamos en el tema de campo eléctrico. En este caso pues es debido a dos placas paralelas cargadas eléctricamente. Ahí tenemos la expresión de cómo calcular el campo eléctrico, ¿verdad? Por su definición, fuerza eléctrica sobre la carga, en este caso pues de prueba. Número 2, para resolver este ejercicio también vamos a hacer un análisis vectorial, dibujando ahí un diagrama de cuerpo libre. Número 3, como la partícula va a estar girando y describiendo un círculo, vamos a utilizar la aceleración radial que describe esa esferita, que es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio que describe. Regresando de la figura, ahí tenemos pues dos placas paralelas, una positiva y otra negativa, y que dentro de las placas existe un campo eléctrico pues uniforme. Ahí está, en esa dirección va de la placa positiva a la placa negativa, y pues sobre la placa positiva está una esfera unida a ella pues con un hilo de longitud L que forma un ángulo alfa con la vertical. La esferita pues tiene una carga de más Q y está escribiendo ese círculo de radio R. Veamos a través de un movimiento sencillo que es lo que está ocurriendo. La esferita está girando de esta forma y está describiendo ese círculo de radio R. Entonces, veamos. Ahí están los datos de este problema. Ahí está el campo eléctrico E, que va en esa dirección, de la placa positiva a la placa negativa. La masa de la esferita, la carga más Q de la esfera, lo largo de la cuerda que es L, el ángulo alfa que describe con la vertical, y ahí están las dos respuestas a las que tenemos que llegar. En el literal A, la tensión del hilo, en el literal B, la energía cinética de la esferita, todos pues en términos de variables. Entonces, veamos la esferita en esa posición y dibujemos un diagrama de cuerpo libre de esa partícula que tiene masa m. Ahí está nuestro marco de referencia, XY, X a la derecha, positivo, y Y hacia arriba positivo. Y dibujemos el diagrama de cuerpo libre de esa partícula, esa esferita. Ahora, si tiene masa, pues tiene peso. Masa por gravedad es el peso de la esferita. También está sintiendo una fuerza repulsiva, eléctrica repulsiva de la placa positiva. También pues sería una fuerza eléctrica atractiva que le hace la placa negativa de esa esferita. Como es positiva, esa esferita va a sentir una atracción hacia la placa negativa, y una repulsión de la placa positiva. Más con más va a sentir una fuerza eléctrica repulsiva, o más con menos una atractiva de la placa negativa.
y va en esa dirección, la fuerza eléctrica. Ahora hacemos un corte imaginario en la tensión o en la cuerda, que existe una tensión. El ángulo alfa se repite acá y a través del paralelogramo vamos a descomponer la tensión en una componente en Y y otra componente en X. Ahora, la componente en Y sería T coseno del ángulo alfa y la componente en X T seno de alfa. Ya trabajamos sus componentes rectangulares y borramos ahí la tensión de la cuerda porque vamos a trabajar esas componentes rectangulares. Y como está girando y describiendo ese radio R, va a existir una aceleración radial o centrípeta dirigida pues hacia el centro de ese círculo. Entonces ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, ya tenemos las fuerzas que actúan sobre la partícula, la aceleración radial o centrípeta que siente la esferita, y vamos a aplicar las condiciones de este ejercicio. Vamos a aplicar las condiciones de sumatoria de fuerzas en X, pues como está girando, describiendo ese círculo, va a tener una aceleración radial y vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración en el eje X, positivo hacia la derecha. Y ahí tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Como podemos observar, la única fuerza que actúa en esa dirección sería T seno de alfa, pero en una dirección pues negativa al marco de referencia que hemos utilizado. Entonces nos quedaría menos T seno de alfa es igual a la masa por la aceleración de esa partícula. Ahora, como la aceleración va hacia la izquierda y nuestro marco de referencia positivo a la derecha, por eso es menos. Menos y menos lo podemos multiplicar todo por menos 1 y nos quedaría T seno de alfa igual a la masa por la aceleración de la partícula, que es una aceleración radial. Nos quedaría entonces que la tensión por el seno de alfa es igual a la masa de la partícula por la aceleración radial, que es igual a la velocidad al cuadrado entre el radio que describe. Nos quedaría entonces, al despejar, la tensión que va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre R seno de alfa. Ahí tenemos ya la expresión, pero la respuesta la tenemos que tener en términos de L, no de R. Entonces veamos la figura. Ahí tenemos esta figura. Al cortarla por mitad, tenemos este triangulito que se forma aquí, de hipotenusa L, ángulo alfa y el cateto opuesto es R. Si aplicamos la función seno de alfa, va a ser igual cateto opuesto que es R sobre hipotenusa que es L. Al despejar R nos quedaría que R va a ser igual a L seno de alfa. Entonces vamos a sustituir aquí en vez de R, L seno de alfa. Nos quedaría así. La tensión es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre R, pero en vez de R, L seno de alfa por seno de alfa. Al hacer la operación final, la tensión del hilo va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre L seno al cuadrado de alfa. Y así llegamos pues a la respuesta del literal A, que sería la tensión del hilo. Entonces, así respondemos al literal A. Vamos ahora al literal B, que me pide que encontremos la energía cinética de la esferita. ¿Verdad? Y la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Ya tenemos la respuesta que nos da el problema en términos de todas esas variables. Entonces veamos cómo la vamos a utilizar o cómo vamos a llegar a ella. Vamos a aplicar la condición de equilibrio en el eje Y, que es lo que nos faltaba. ¿Verdad? Como en el eje Y permanece en reposo, no hay movimiento en esa dirección, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Quiénes actúan ahí? Positivo está la tensión por el coseno de alfa. En dirección contraria está menos la fuerza eléctrica que siente la esferita, menos la masa por gravedad de la esferita igual a 0. Entonces la tensión por el coseno de alfa es igual a la fuerza eléctrica más
la masa por la gravedad de la esferita. También tenemos que la tensión por el coseno de alfa es igual, en vez de la fuerza eléctrica, podemos dejarla en términos de campo por la carga de la esferita, más la masa por la gravedad. Al despejar la tensión, nos quedaría que la tensión es igual al campo eléctrico por la carga más masa por gravedad entre coseno de alfa. Y aquí tenemos una expresión de la tensión en esos términos. Y aquí tenemos otra expresión de la tensión en estos términos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el siguiente paso? Vamos a igualar esas dos tensiones. Nos quedaría así, ¿verdad? En vez de esta tensión, masa por velocidad al cuadrado entre L seno de alfa por seno de alfa va a ser igual a esta tensión, campo eléctrico por la carga, más masa por gravedad entre coseno de alfa. Entonces vamos a despejar masa por velocidad al cuadrado, ya que solamente al multiplicarla por un medio nos va a dar la energía cinética. Entonces todo este término está dividiendo, va a pasar a multiplicar de esta forma. Masa por velocidad al cuadrado es igual a campo eléctrico por la carga más masa por gravedad, todo este término pues multiplicado por L por el seno de alfa dividido pues entre coseno de alfa. Este seno de alfa entre coseno de alfa me da la tangente de alfa, quedándonos así. Masa por velocidad al cuadrado es igual a factor de campo eléctrico por carga más masa por gravedad. Cerramos ahí el paréntesis, todo eso multiplicado por L por el seno de alfa por tangente de alfa. Al ordenarlo nos quedaría así. Masa por velocidad al cuadrado es igual a L por el seno de alfa por tangente de alfa, factor de campo eléctrico por la carga más masa por gravedad. Solamente ordenando los términos para que podamos llegar a la respuesta que nos da este literal. Aquí tenemos masa por velocidad. Entonces, como nos piden la energía cinética, y la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ya tenemos todo este término, masa por velocidad al cuadrado. Entonces solamente lo vamos a multiplicar, todo este término que tenemos aquí lo vamos a multiplicar solamente por 2, nos quedaría así, ya que la energía cinética va a ser igual a un medio pues de la masa por la velocidad al cuadrado. Es como que tuviéramos masa por velocidad al cuadrado por 1 entre 2. ¿Quién es la masa por la velocidad al cuadrado? Aquí está todo este término, L por el seno de alfa por la tangente de alfa, factor de campo eléctrico por la carga más la masa por gravedad de la esferita. Todos esos términos pues dividido entre 2, y así llegamos pues a la respuesta que nos ofrece el ejercicio en el literal B, ¿verdad? Con la misma estructura matemática y las mismas variables que están actuando allí pues en el problema. Bueno, con esto resolvemos este ejercicio de campo eléctrico debido a dos placas paralelas cargadas, que entre ellas pues generan un campo eléctrico uniforme y que está colocado ahí un péndulo de longitud L y tiene una partícula de carga más Q que está en movimiento circular describiendo ese radio R. Bueno, esperando que se haya comprendido lo que se ha aplicado, los diagramas de cuerpo libre, la sumatoria de fuerzas en el eje X igual a masa por aceleración, la aceleración radial que describe la partícula, y en la componente Y pues la condición de equilibrio, y lo demás pues un procedimiento algebraico pues sencillo, esperando que se haya comprendido y que sea de utilidad. Saludes.